bendiciones. Perdón. ¿Sí me escuchan, hermanos y hermanas? Amén. Muy bien, Ok. hermano. Bien, Sí. bueno. Amén. Es un poquito frío por este lado, porque hay mucha lluvia, pero ahí estamos. Miren, la manera de introducción, bueno, antes quiero tener una oración con ustedes para ver la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias nuevamente por tus bondades, porque en este día nos das el privilegio de levantar los ojos al cielo como en aquel entonces. Tu palabra dice en Daniel: y alcé mis ojos al cielo para buscar a Dios en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. Y Padre, es nuestro privilegio levantar los ojos al cielo para buscarle de todo corazón, para nuevamente, Padre, conectarnos con usted y tener el privilegio de ser instruidos por su Santo Espíritu. En esta mañana pongo en tus manos a todos mis hermanos, hermanas que están en este grupo, que en tus misericordias nos des sabiduría, nos abras el entendimiento y vivamos día con día, Padre, la gracia, el amor y la santidad de Cristo Jesús. Quédate en nuestro corazón y acompáñanos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, nuevamente privilegio estar con ustedes. A manera de introducción, solamente le digo cómo Dios es bueno con todos nosotros. Yo tengo el ministerio de trabajar ahorita localmente. Por ejemplo, esta semana me quedé aquí en la parte de donde vivo, Iztapaluca, San Buenaventura, y mientras trabajo, aquí salgo a predicar todos los días. Entonces, les doy esta noticia. Recuerda que le platiqué de que tuvimos una reunión de laicos hace 21 días. Entonces, de esa reunión yo pasé con la pancarta representando el club de laicos y me vieron mis alumnos que me conocen. Y como yo estuve ausente de México como unos 6 años, entonces cuando me vieron al otro día sábado fueron a buscarme. Y esos alumnos son prácticamente son los que representan aquí la FESCA, la Federación de Jóvenes acá en la área metropolitana de México. Y me hicieron un comentario que querían invitarme para darle profecía a todos los jóvenes. Entonces quedamos pendientes y este sábado pasado, pues prácticamente tuve el privilegio de participar aquí cerquita de los volcanes, de participar, y se me dio el privilegio de hablarles de puro Daniel y traerlo prácticamente a los tiempos finales. Como no hablé de mucho Apocalipsis, pero lo traje a los tiempos finales y la preparación. Entonces se me dio el privilegio de hablarle a 220 jóvenes de aquí de nuestra iglesia en el área metropolitana de la Federación de Jóvenes. Dijera, ¿verdad? ¿Qué hice para tener este privilegio? Solamente consagrarme a Dios y que Él me utilice, al igual que a todos ustedes nos puede utilizar. ¿Sí, hermanos? Así que el ministerio de Cristo es sembrar, compartir la palabra de Dios. En estos días que he estado aquí, he salido y en los negocios que tengo aquí cerquita, pues compro y comparto, y de repente ya estamos estudiando. Y ahí tengo aquí cerquita como unos 4 o 5 negocios, así familias. Entonces ayer, por la gracia de Dios, salí a reparar mi carro. Ahí estuve esperando y compartí con un señor por más de 1 hora. Ya lo tengo en mi WhatsApp. En la semana, como el día martes, hoy es jueves, como el martes. A partir de la sandía, en eso llámele a don Manuel. Yo me voy a poner mis audífonos para oír de los padres. Entonces, se murió una persona y tuve el privilegio de tener también el tema y compartir con todas las personas de forma personal. Entonces, para mí es un privilegio ahorita que estoy ya jubilado, pues andar libremente compartiendo la palabra. Y el día miércoles tenemos se llaman Casas de Esperanza. Y tenemos una en la que es un negocio de tortas y restaurante. Entonces allí se puede decir que ya estamos casi, porque el Señor cambia el día de descanso. Él cierra los miércoles, pero ya va a cerrar los sábados. Y dentro de ese grupo son 2, y aparte una persona que hasta ayer me di cuenta que fue licenciada en nutrición y estuvo a cargo de un hospital por 28 años aquí como dietista. Entonces ya le hice el llamado en el nombre de Jesús, porque ella tampoco come mucha carne. Ya le dije,
nuestra Reforma Pro Salud. Pero el punto, hermanos y hermanas, es que el Señor nos sigue dando el privilegio de nuevamente o día con día compartir su palabra donde quiera que vas y poder gozarse uno al lado del Maestro Jesús y saber que Él tiene un huequito, un espacio para cada uno de nosotros. Así que esa invitación es: compartamos la palabra, hermanos y hermanas. Estamos aquí en Iguals. Créanme precisamente que a veces no puedo estar así con ustedes porque tengo muchas salidas y pues ese es mi ministerio, porque yo estoy jubilado. Y como le dije una vez al Señor, después de mi accidente, cuando yo me convertí, le dije al Señor: cuando yo pueda terminar esto y me jubile, yo te voy a servir. Y ahorita me está dando el privilegio de trabajar para Él, ahora jubilado, y donde quiera que voy comparto el mensaje adventista del séptimo día con la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, nuestras doctrinas que vienen exclusivamente del santuario. Así que es mi privilegio, hermanos y hermanas, compartirles de cómo el Señor hace grandes maravillas donde quiera. Y pues yo tengo una página web que les he compartido y igualmente la comparto con todas las personas. Así que entonces ahora me introduzco al tema y pues le tomo un poquitito, ¿verdad? Como maestro que en un tiempo fui y que le hacía las preguntas a mis alumnos. Así que usted recuerda nuestros últimos temas que vimos. Hace 15 días vimos prácticamente lo que era la imagen y semejanza de Dios. Vimos también la Reforma Pro Salud. Y dentro de eso le leí la página donde Dios le reveló a la hermana Elena de White, ¿verdad? Después de que se le dio el nombre a esta iglesia, se formó la primera conferencia, el nombre de esta iglesia, y en el 1863 Dios le habló de el tipo de alimentación que debía tener este grupo. Y pues me da gusto, ¿verdad?, que ustedes tienen también este ministerio de la Reforma Pro Salud, y pues hay que echarle ganas. Si algunos no hemos leído el libro de Consejos sobre Régimen Alimenticio, hay que leerlo. Hay que leerlo porque a través de él Dios nos habla a través de la mensajera. Así que hasta ahí nos quedamos. El otro elemento del estilo de vida del jardín del Edén, que viene del mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, versículo 7, diciendo a grande voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, que dará aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí vemos cómo a la luz de la Biblia tenemos que volver, como dice ese libro que le mencioné, al estilo de vida del jardín del Edén, volver a la dieta original y buscar la imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios es solamente a través del estudio de la palabra de Dios día con día y buscar la santidad. Una disculpa porque me bañé un poquito con agua tibiecita o calentita y ya se me viene esta voz, pero no tengo nada. Y entonces en ese sentido le decía, de la tercera parte es el sábado. Así que si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a la Biblia y vaya conmigo al libro de Éxodo 31, versículos 16 y 17. Vamos a arrancar con el tercer elemento. ¿Y por qué es importante guardar el sábado? Bien, el sábado es la clave para recibir el sellamiento en el tiempo de angustia previo. Ya le mencioné a usted que una vez que llega la ley dominical de parte de los Estados Unidos y que está muy disfrazada, ahorita están dando prácticamente un punto en el que ya no es problema hablar de la unión de la iglesia y el Estado, sino cada quien ya sabe que debe de guardar el domingo. Pero le menciono nuevamente, el guardar el sábado es la clave para recibir el sellamiento e irnos para el cielo. Porque todos los que reciben el sellamiento en el tiempo de angustia previo, antes que venga el tiempo de angustia donde están cayendo las plagas, esos que reciben el sellamiento son los 144,000. Que es un número simbólico, no es literal. Ya en su tiempo llegaremos ahí. Pero aquí viene esta parte. El guardar el sábado, como dice el libro de Eventos de los Últimos Días, un capítulo de la marca de la bestia y el sello de Dios, allí está una de las claves. Así que vamos a leer Éxodo 31, 16, si alguien lo tiene.
conviene me lo pudiera leer. Éxodo, ¿qué dijo, hermano? 31, 16. Éxodo 31, 16 dice así: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, o sea, eterno. Amén, hermano. Eterno. Ok, ¿qué más dice ahí? El siguiente texto. 17. Ajá. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bien, como todos, gracias, hermanito. Como todos sabemos, ¿verdad? El día de reposo, declarado desde el jardín del Edén por Dios, es el día en el cual la gran mayoría de su pueblo lo guarda. ¿Por qué? Porque estamos acordes a un escrito está. Así que el día de reposo, de acuerdo a la Biblia, pues viene desde el Génesis. Y Dios siempre lo recuerda en toda la Biblia. En la página 249 del libro de Eventos de los Últimos Días, dice que el sábado es el día en el que Dios junta tanto a la familia que nunca se ve en la semana, y en ese día toda la familia se conecta con Dios para estar en armonía con las dos, diríamos, las dos instituciones santas que Dios puso en el jardín del Edén. Primeramente el hombre a su imagen y semejanza, y luego el que la familia se reúne en el sábado para poder vivir el estilo de vida que Dios tenía en un principio en el jardín del Edén. Pero tristemente, hermanos y hermanas, esas dos instituciones hoy en día están duramente siendo combatidas por Satanás. En el caso del hombre que representa a la familia, como lo hemos leído, hoy en día la familia está siendo atacada por el enemigo de Dios y quiere deshacerla poniendo otros fundamentos a través de la Agenda 2030, lo que es el programa LGTB y mucho más. Entonces, para el 2030, de acuerdo a las nuevas leyes que tienen aquí en México, por ejemplo, y se lo menciono esto porque lo recibí de una abogada que conoció el mensaje, pero no se reúne porque está estudiando. Ya esas cuestiones son personales. Entonces, cuando hablamos del sábado y cómo viene todo lo que es a la luz de la Biblia, el sellamiento y cómo apartar Dios a su pueblo, ella mencionaba que en México, en todas sus leyes legislativas, está considerando, de acuerdo al nuevo orden mundial, que ya no haya familia, sino haber puro concubinato. Es decir, un varón va a tener muchas mujeres, y ahí menciona todos los detalles, pero no van a ser familias. Entonces aquí tenemos cómo el enemigo va a destruir la familia. Pero nosotros, que tenemos la verdad por la gracia de Dios y que estamos perseverando día con día, debemos de luchar por la unidad de la familia. Así que, y mencionó más leyes, entre las cuales viene el comunismo a nivel mundial, entre las cuales, como dice la Agenda 2030 en su lema, no tendrás nada y serás feliz. Entonces va a haber un control total a través de los celulares, el control en las ciudades de 15 minutos, cómo se va a tratar de organizar. Todo eso es lo que tiene el enemigo. Pero nosotros debemos de trabajar abiertamente, predicando todavía el Evangelio. Así que ahí tenemos la familia y el sábado, que va a ser prácticamente el conflicto final. ¿Por qué? Porque habrá solamente guardadores de sábado o guardadores de domingo. Así que vayamos un poquito, y nuestra pregunta es: ¿cuáles son las excusas de por qué mucha gente en el mundo, la mayoría de los cristianos, no guarda el sábado? Número uno, yo lo consideraría primeramente la ignorancia. El Espíritu de Profecía, en el capítulo de El tiempo de angustia previo, dice que Dios tiene muchos hijos en las ciudades que constituyen Babilonia, pero que hasta el momento no conocen la luz del sábado. Entonces ahí es menester que nosotros vivamos como un testimonio vivo esta verdad de que si guardamos el día de reposo, lo debemos de guardar juntamente con la reforma pro salud y día con día, buscando la imagen y semejanza de Dios. Buenos, justo, santo, perfecto, amar a la humanidad y esperar la eternidad, la imagen de Dios completa. Entonces, día con día la gente nos observa. Ahora, otra de las excusas
cosas, por ejemplo, es que la mayoría de la gente dice que el sábado era para los judíos, cuando realmente los judíos o los hebreos vienen después de la Torre de Babel, capítulo 11, de la descendencia de Sem, el hijo de Noé, que después del diluvio y la Torre de Babel, ¿verdad?, se dispersaron, pero se mantuvo esa línea de Sem hasta llegar a Abraham, donde viene su papá Taré, y luego viene Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos capítulo 11, versículos desde el versículo 10 hasta el 26. Ahí encuentra toda la descendencia de Sem. Entonces, de parte de Sem, vienen los hebreos. Pero los hebreos, diríamos, el sábado no fue dado para los judíos, como mucha gente dice, por ignorancia, ¿verdad?, de la gente. Otra de las excusas de por qué no se guarda el día de reposo es porque, de acuerdo a mucha gente, todos los días son de Dios. Y al mencionar que todos los días son de Dios, muchos de ellos pues adoran realmente todos los días, muchas iglesias. Aquí en México ya no es tan frecuente, pero antes yo sí escuchaba. Y otra de las excusas, igualmente, de por qué no se guarda el sábado, es que cualquier día puede ser un Shabbat para el Señor. Y ahí, especialmente la mayor parte de los evangélicos, dicen que si tú guardas tu Shabbat en cualquier día, no importa, lo puedes guardar para Dios. Puedes guardar el martes, el domingo, el lunes, el jueves, con que tú lo hagas de todo corazón. Dice, ese es tu Shabbat para el Señor. Pero a diferencia de todo esto, es que recuerden, y aquí es donde vamos nosotros y arguimos, es que Dios nos santificó cualquier día para declararlo Shabbat o sábado. Santificó el séptimo día, no el primero, ni el segundo, ni hasta el sexto. Esa es la diferencia. Y si obedecemos una escritura, entonces esta excusa se queda fuera. Ahora, qué triste es que la gran mayoría de todos los evangélicos del mundo cristiano de Estados Unidos, el nacionalismo cristiano, la gran mayoría de los que guardan el domingo y los que están ahorita de dirigentes en este movimiento al lado del presidente Trump, declaran siempre esto, que tú puedes guardar cualquier día como tu Shabbat, Dios lo acepta. Es una mentira. Otra excusa de por qué no se guarda el sábado es de los testigos de Jehová. Y dicen ellos que el sábado era la parte de la ley de Moisés y que al morir Cristo en la cruz fue clavado en la cruz. Entonces aquí es donde hay que explicar igualmente, un escrito está. ¿Y cuál fue la ley que Cristo clavó en la cruz? La ley de los sacrificios y las ordenanzas, que estaban prácticamente en Levítico 16, mencionando las 7 fiestas solemnes, desde la Pascua, los panes sin levadura, la gavilla, primicias, y el Pentecostés, que fue cuando inició el cristianismo apostólico. Y hasta el séptimo mes, la primera fiesta, que era el primer día, eran las trompetas, como se va estudiando, ¿sí? Y luego le seguía el día de la expiación, en los cuales estamos ahorita, mensaje de los 3 ángeles y el juicio investigador, capítulo 29 de Conflicto de los Siglos. Y vendrá finalmente el día de las cabañas o los tabernáculos, que es la eternidad. Las últimas 3 quedaron prácticamente desde el punto de vista profético para el pueblo que en el final del tiempo, como dice Apocalipsis capítulo 14, 12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o la fe de Jesús, 14, 12, y el 12, 17, el testimonio de Jesús. Entonces, en el tiempo final, a nosotros se nos da este gran privilegio de poder conocer la verdad y de declarar estas últimas fiestas que vienen exclusivamente del santuario. Entonces, volviendo a ese punto, estas fueron prácticamente las primeras 4, diríamos, ¿no?, que Jesús cumplió en su ministerio, en lo que era prácticamente lo que era del atrio que señalaba el santuario terrenal. Otra de las excusas, y de este viene prácticamente de la gran mayoría del catolicismo, es que se guarda el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Y de ahí la encíclica de Francisco de Laudato Si, en la sección 237. La sección 237, ahorita la vamos a mencionar, hablaba y dice,
nosotros guardamos el séptimo día, pero en forma del domingo. Ahorita lo voy a declarar rápidamente cuando llegue esta parte. Otra de las excusas de por qué no se guarda el sábado es que el sábado, ¿verdad? Era parte del Antiguo Testamento, y como estamos en el Nuevo Testamento, ya no se menciona la ley. Mucha gente enseña esto entre muchas hermandades evangélicas. Y ya la última, ¿verdad? Que tú puedes guardar el día que tú quieras, Dios te acepta, y si lo haces de corazón, donde quiera que estés. Entonces nuestra pregunta ¿es el sábado el séptimo día o el domingo? Y tú le haces la pregunta a mucha gente, hermandad cristiana, ¿cuál es el séptimo día? Y le van a decir que es el domingo, porque es lo que les han enseñado. Pero si usted les lleva a la escritura con mucha oración, usted va a encontrar realmente y le va a leer lo que dice el libro de todos lo que son la parte de la resurrección. Y ahí es como los va a llevar a la palabra de Dios. Así que, entre algunas preguntas que ustedes conocen y yo conozco, solamente voy a mencionarlos para poder avanzar un poquito en esta parte, ¿sí? La pregunta que hacemos generalmente cuando hacemos la parte del sábado, que es el estudio, ¿verdad? Completo, porque a final de cuentas, hermanos y hermanas, cuando el Espíritu Santo revista de poder a toda la gente que guarda sus mandamientos, y en especial el sábado, el fuerte pregón va a consistir en predicar lo que es la verdad del sábado. Ese es el fuerte pregón, ¿sí? Predicar previamente acerca del sábado. Aquí lo menciona el libro de Eventos de los Últimos Días, en el tiempo de angustia previo. Y ahí cita al libro de Primeros Escritos en la página 85-86, donde lo mencionó en la página 33 igual, ¿sí? Dice: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo y salimos a proclamar plenamente el día sábado. O sea, cuando se llene a la gente del Espíritu Santo, como la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios, Apocalipsis 18, el mundo discierne entre guardar el descanso climático, el día de reposo de las Naciones Unidas, la apostasía de la Iglesia Católica que pone el domingo. En ese tiempo el Espíritu Santo trabajará en todas las iglesias, y cuando la tierra es iluminada con su gloria, es el conocimiento de Dios en cuanto a día de reposo. Y es como se menciona, el Espíritu Santo está preparando hoy en día mucha gente que guarda el día de reposo, conforme está escrito: desde la puesta del sol a la puesta del sol, proclama las verdades de la fe de Jesús, predica las palabras del Apocalipsis, porque es declarar las verdades de Babilonia, mensaje del segundo ángel, el tercer ángel, y entonces saldremos a proclamar, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, en el fuerte pregón, la verdad del sábado, y de amonestar al mundo entre adorar en el domingo y en adorar el sábado, entre obedecer la palabra de Dios y guardar el sábado y ser sellados, y obedecer el domingo como una marca del sistema. Todo esto es lo que prácticamente va a venir el fuerte pregón. Usted lo puede mencionar, lo puede encontrar en el libro de Eventos de los Últimos Días, ¿sí? Ahí encuentran prácticamente todos estos temas en cuanto a los últimos eventos que vendrán. Dentro de ello, por ejemplo, es el capítulo 14, el fuerte pregón. Ahí lo encuentran. El capítulo 10, el tiempo de angustia previo, que es el que le antecede, le sigue a lo que es las leyes dominicales, y que es el escenario en el cual estamos ahorita, las leyes dominicales. Cuando se ponga la ley dominical que están ahorita gestionando, ahorita todo lo que son el Senado de los Estados Unidos, y lo están disfrazando, de ahí le sigue prácticamente el tiempo de angustia previo, que es cuando vendría prácticamente la apostasía nacional, y el mundo le sigue a los Estados Unidos. Entonces, el guardar el día de reposo con toda la reverencia para recibir a nuestro Padre y encontrarnos con Él, mucho tiene que ver con la marca de la bestia y el sello de Dios, que va a hacer la diferencia. Así que la parte de la marca de la bestia, el sello de Dios y la marca de la bestia, es el capítulo número 15, que anteriormente estaba el fuerte clamor, que es el guardar el sábado y proclamar la verdad del sábado. Entonces, aquí vemos cómo todos estos eventos son continuos.
O sea, no se va a esperar tanto tiempo. Y de ahí la importancia de velar y trabajar, de velar y trabajar. Entonces diríamos, ¿no? ¿Cuál es el día de reposo según la ley de Dios? Conocemos Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí está. Acordarnos siempre del día del sábado para santificarlo. Siempre apartarlo para el Señor. Y si en algún momento dado, alguno de nosotros, nuestros hijos o seres amados familiares que están en la iglesia y trabajan todavía horas sagradas del viernes, debemos de orar mucho por ellos. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor, pues el que declara, pues el que dice que el sello de Dios será puesto en aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Entonces, en lo personal, por ejemplo, yo le digo mis detalles. Yo tengo un hijo y a mi hijo, por ejemplo, le toca trabajar hasta las 6 de la tarde. Y en diciembre, cuando se oscurece temprano allá en Estados Unidos, pues ahí anda por ahí en esa lucha y esa guerra. Y así pasa con muchos hermanos. Hay hermanos que les toca trabajar los viernes hasta las 10 de la noche, a las 9, 8, pero ya estamos agarrando prácticamente parte del sábado. Y eso es prácticamente a la luz de la Biblia, pues la presión de la ley. ¿Sí? Entonces, por todas estas situaciones, uno tiene que orar muchísimo. ¿Por qué? Porque el sello de Dios va a ser puesto en aquellos en los que con plena conciencia guarden ¿qué? El día de reposo. ¿Ok? Dejo esa primera parte. Y la 2 dice, ¿para beneficio de quién se hizo el sábado? Pues para nosotros. Para estar en comunión con Dios y día con día ser santos. Porque el sábado trae la santidad que nos lleva en toda la semana. Y por eso usted conoce el libro de Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel 20:20, y en los contextos de este texto, dice el versículo, capítulo 20, por ejemplo, si me acompaña, Ezequiel capítulo 20, versículos 11, para que usted vea qué contexto tiene el sábado. Y aquí dice el versículo 11, dice, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. O sea, recuerden que esos estatutos, decretos y ordenanzas están en el capítulo 19, 20, 21 y 22 del libro de Levítico. Si usted tiene tiempo, lea todos estos libros, estos capítulos, y va a encontrar la delicia de que no se puede quitar. ¿Sí? Porque esos estatutos nos apartan de vivir como vivía Egipto, de vivir como vivían los cananeos. Y de esta manera Dios nos instruye y nos prepara para vivir una vida de santidad. Y el versículo siguiente, versículo 12, y les di también mis sábados como mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Repite lo mismo en el versículo 19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obras. Nuevamente declara estatutos y preceptos y ponerlos por obra. Y santificar mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, cuando uno anda en estos estatutos, en estos principios divinos que decoran todo lo que es la ley moral, la ley de Jehová, entonces estamos evitando los pecados de Egipto y los pecados de los cananeos que hoy en día el mundo que está en Babilonia, el pueblo de Dios, vive. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar muchas familias. Por ejemplo, uno de los estatutos es que los padres tomaban a las hijas y se acostaban con ellos. Usted lo va a encontrar en los cananeos, con los egipcios, con la nuera. O sea, era un pecado tan grande. Dice, contaminaron la tierra y la tierra los desechó. Entonces, es lo mismo que el mundo vive hoy en día. No probablemente las personas más cerca, porque uno a veces tiene los principios y ellos los observan, pero el mundo degradado de los políticos, los gobernantes, las sedes desde Roma, todo eso es el pecado más degradante que viven ellos. Y por eso que el sábado Dios nos lo hizo para nosotros. ¿Por qué? Porque es un día en el cual yo soy Jehová que os santifico. Entonces, cuando guardamos el sábado, la santidad del sábado, el nimbo de gloria que contempló la hermana Elena de
escritos, es la santidad de Dios que nos acompaña todos los días. Y con esa santidad, usted y yo caminamos en esta tierra, como dice 1 Pedro 1:15. Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo como yo soy santo. Entonces, eso es lo que trae consigo el sábado. Y por eso que no se puede separar la imagen y semejanza de Dios, la dieta original y el sábado. Es el estilo de vida del jardín del Edén, de donde Dios declara en el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿no? Adorar al Creador de los cielos y la tierra. Y como dice el libro de Eventos de los Últimos Días, el estilo de vida del remanente, es un capítulo. Ahí también menciona esta misma frase. Dice, debemos de volver al estilo de vida de la dieta original y del jardín del Edén. Y por eso la importancia de, como dice Marcos 2:27, le di también mi sábado, dice, pero también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios le puso 3 cualidades al sábado. Dios lo reposó, como Jesús aquí en la tierra. Dios lo bendijo, lo hizo feliz, y lo santificó, es decir, lo apartó para nosotros, para el hombre. Y la siguiente pregunta, ¿qué día guardaba el Señor Jesucristo? Lucas 4:16, usted conoce el texto. Vino a Nazaret donde se había creado, y en el sábado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y aquí declara todo lo que dice el texto más adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar las buenas de salvación. Dice, quitar las ataduras de los que están, se llaman pues encadenados. Dice, anunciar el año agradable del Señor. O sea, el sábado es para hacer estas cosas bonitas, ¿sí? Para poder salir a trabajar si es que no lo hacemos entre semana. Y créanme, dentro de las redes, por ejemplo, ahorita se desarrolló el ministerio. Yo le mencionaba que en la reunión que tuvimos de laicos, cuando fuimos aquí en un campamento que tenemos en la iglesia, de aquí de Jalostoc, Morelos, se mencionó del ministerio digital. Y en el ministerio digital es utilizar el celular para compartir con todos los amigos que uno hace en el mundo. Ese es otro ya ministerio final. Entonces aquí dentro de esa parte del ministerio digital, por ejemplo, yo tengo el privilegio de compartir, aparte de como estamos aquí, pero a donde quiera que yo voy, hago amigos, tomo su celular, su número de texto de celular, tienen WhatsApp, y ahora empieza mi ministerio digital y les comparto el primer tema de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del plan de salvación, tema número 100. Y es como podemos trabajar. Entonces diríamos que la santidad del sábado nos lleva a donde quiera, de tal manera que la gente nos observa. En la persona que ayer le prediqué 1 hora y más, lo metí a mi carro después de que le hice amigo porque no venía su mecánico ni el mío. Dije, vente, vamos a mi carro, vamos a platicar. Y empezó la plática, y la plática después de que platicó toda su vida, ya entonces ya le dije lo que éramos previamente cristianos. De ahí salió que él también empezaba a estudiar. De tal manera que al final, para poderlo enseñar, ya le mostré a Cristo y cómo estudiara. Y cuando él salió, porque le llamó su mecánico, entonces una persona hermana me llamó y ya me dijo que quería que orara por ciertas circunstancias. Y cuando él regresó, entonces me escuchó orando por cada detalle de la persona. Y después de que terminé, ya abrió la puerta de mi carro y se metió. Dice, hermano, le quiero pedir una cosa, un favor. Quiero que ore por mí y por mi familia. Y ya le expliqué qué peticiones tenía, dónde estaban sus hijos, qué hacían, todos los detalles. Y ya oramos. Entonces, ¿a qué punto voy? Que donde quiera que usted va, comparte el evangelio. Y es bien bonito. Entonces, donde quiera que uno va, el Espíritu Santo, con la santidad de Dios, a través de su día santo que guardamos, nos cobija toda la semana, el Señor. Y la siguiente pregunta que realmente hacemos, esto se lo voy a mandar al grupo, las preguntas, todo lo que está aquí, para que ustedes lo puedan leer posteriormente. Estas son preguntas, ¿verdad? Todo esto se lo va a mencionar. ¿Qué día guardaba la bienaventurada
bienaventurada María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en el contexto le dice qué día guardaba la Virgen. Hay que decir qué día guardaba la bienaventurada María, la madre de Cristo Jesús. Y para ello vamos a Lucas 23:56, que dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Así que guardaban el sábado. La siguiente pregunta, después de que Jesús llamó a los primeros discípulos, ¿en qué día los llevó a la sinagoga o a la casa de Dios? Y para ello, usted puede leer Marcos capítulo 1, 16 a 17, cuando llamó a Simón y Andrés, ¿verdad? Y en Marcos 1, 19 al 22, cuando llamó prácticamente diríamos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también que remetaban sus redes en las barcas, ¿verdad? Y luego el versículo siguiente, el versículo 22, dice, luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y el sábado entraron en la sinagoga y enseñaban. Y el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, hermanos y hermanas, cuando uno vive en la palabra de Dios, cuando uno ora todos los días y le pide al Padre que derrame su espíritu en nosotros, le pide a Jesús que ponga su espíritu en nosotros, entonces hablamos con autoridad donde quiera que vamos, porque el Espíritu Santo nos da ese privilegio. Y si usted hace una amistad, esa amistad va a ver la diferencia, porque el Espíritu va a tocar ese corazón y esa persona nos va a ver diferentes. Más cuando usted y yo hablamos diferente acerca del respeto y el amor de Dios, y hablamos un poquito de la palabra, y cuando los escuchamos. Entonces Jesús, de acuerdo a Marcos capítulo 1, del 16 hasta el 22, exclusivamente el versículo 21, Marcos 1, 21, dice que los llevó en el día sábado a la sinagoga o a la casa de Dios. Y en el Marcos capítulo 6, versículo 1 y 2, menciona precisamente lo mismo. Dice la palabra de Dios, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga nuevamente. Si ustedes analizan, el ejemplo que debemos demostrarle a la gente no es un día como el domingo, porque el domingo todavía no existe en la historia. El domingo aparece hasta el año 321, cuando Constantino declaró el día de adoración al sol. Pero mire santo, cuando le leemos las escrituras a la gente y le estamos haciendo que lea, ellos están viendo lo que está escrito. Y como dice el texto, ¿no? Versículo ahí dice, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole, dice el versículo 2, se miraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da, y estos milagros que les son de sus malos hechos? Marcos 6, 1 y 2. Así que vamos a encontrar que si a la gente la llevamos a la Biblia, entonces la gente va a entender, porque el Espíritu Santo les va a enseñar y les va a convencer. Ahora, imagínense ya que Jesús cumplió su ministerio, descansó el sábado en la tumba, y después de que se fue al cielo, la pregunta es, ¿qué día respetaron los santos apóstoles después de que Jesús se fue al cielo? Y para ello usted les puede llevar prácticamente hasta el libro de Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Pablo y Bernabé en Antioquía. Esto se lo voy a mandar y usted tranquilamente en su casa lo va a leer y lo va a sacar. Entonces aquí dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un sábado se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos 13 del 14 al 15. Continúa el mismo capítulo 13, y desde los versículos 42 al 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Ahora miren, hay que aclarar, los gentiles guardaban el sábado, no solamente los judíos. Y para empezar, recuerden que Antioquía estaba fuera de Jerusalén, a donde también la gente gentil escuchaba la palabra. Perdón. Entonces, retomo nuevamente el texto. Y dice, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas.
Y versículo continúa y dice, y despedían la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, cuando venga la ley dominical, que viene el tiempo de angustia previo, ya en uno de mis audios de la semana pasada de Maranata, mencionaba de que uno debe utilizar el domingo como un día en el cual hagamos grandes reuniones y prediquemos, ¿sí? El guardar el domingo para Dios, predicando la palabra, no es recibir la marca de la bestia. Miren, guardemos el sábado anteriormente. Entonces, Dios nos da consejos. Dice, yo le leo, y no tengo el libro aquí ahorita en la página, pero estoy leyendo el libro de Testimonios para Ministros. Si lo pueden conseguir, hermano Johnny, consíganlo. Es un libro que ya casi quitaron, pero consíganlo. Creo que el ministerio del pastor Gambetta lo dan por ahí. Se lo pueden vender, si no lo encontramos en las diferentes, ABCs que venden todo el libro de Espíritu de Profecía. Ese libro dice que nosotros tenemos que ser prudentes, y lo dice también el libro de Maranata. No te vas a poner a predicar delante de una iglesia católica a decir que la iglesia católica es Babilonia, a decir que la marca la bestia. Dice que no es prudente todo eso. Uno debe de vivir el amor de Cristo y respetar a todos los hermanos, y la gente que está engañada la debemos de conquistar con el amor de Cristo y con su palabra. Recuerden que hay mucha gente que no conoce la profundidad de las palabras como la marca de la bestia, como el que la iglesia católica es Babilonia, no lo entienden. Y para ello tenemos que llevarles primeramente a Cristo Jesús por el amor del plan de salvación, del perdón de los pecados, de su venida, ¿sí?, del origen del pecado, nuestras doctrinas fundamentales. Entonces todo eso es lo que declara prácticamente el libro de Maranata. Ahora, si nosotros marchamos, por ejemplo, en el tiempo de angustia previo, cuando es el domingo, entonces vienen todos los cambios en las naciones. El diablo trabaja, como dice el capítulo del conflicto de los siglos. El capítulo 1 dice allí, el conflicto inminente. Para que usted tenga la referencia, ¿sí? El conflicto inminente es el capítulo número 30, el número 37, un conflicto inminente. Usted puede checar en este capítulo cómo el diablo tiene la naturaleza controlada como un laboratorio, y en el tiempo de angustia previo va a provocar desastres, inundaciones, terremotos, como ahorita que acaban de provocar en Venezuela. Esto fue parte del proyecto HARP, ¿sí? Esto no es algo de la naturaleza que Dios mande, el castigo, ¿sí? O sea, Dios permite que esto se haga porque también hay mucho pecado, pero Dios permite, pero lo hace el enemigo. Entonces, aquí vemos cómo eso del capítulo que le mencioné, capítulo 37 del conflicto de los siglos, el conflicto inminente le declara todo eso que va a hacer el diablo. Entonces se nos va a acusar a nosotros porque no guardamos el día domingo como el descanso climático. Y dice el libro de eventos de los últimos días en la página 139, dice, el mundo entero estará convertido al domingo y será en armonía. ¿Con quién? Con el día falso de Satanás. El mundo entero. Entonces cuando ven esa fase, entonces nosotros no estamos provocando de la bestia y todo eso. Ahorita en este tiempo debemos de predicar todas las verdades porque tenemos toda libertad religiosa. Pero cuando venga el tiempo de angustia previo, que es la imposición del domingo de parte de las Naciones Unidas, va a estar todo prohibido y ya las redes ya nos van a excluir, ya no vamos a poder predicar estos mensajes. Todo eso que les menciono está en el libro, el capítulo número 9 de Eventos de los Últimos Días, y ahí toda esa parte lo menciona. Entonces, por eso la importancia ahorita de vivir la palabra de Dios, como un escrito está, vivir la santidad, copiar el carácter de Dios, vivir la dieta y guardar el sábado, como dice. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando venga, muchos van a ser llamados ante los tribunales y ante los gobernantes para declarar realmente la verdad que conocemos. Todo ese tiempo estamos casi por vivirlo. Me voy a Hechos, donde estaba que guardaban los apóstoles, y el siguiente es Hechos capítulo 16, versículo 11 a 13, Pablo y Silas en Filipos.
Dice así la palabra de Dios, capítulo 16 del 11 al 13. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, vean cómo también el sábado se utiliza para cuando uno sale y disfrutar la naturaleza. Y en la naturaleza uno contempla al Creador, y tú vives el día santo en la naturaleza. Es una delicia, porque lees la palabra de Dios, primera inspiración, y la segunda, la naturaleza, la segunda inspiración, y ves como todo lo que Dios hizo es perfecto. Y eso le pasó a Pablo y a Silas allá prácticamente en Filipos, y se reunieron con las hermanas que hacían la oración en el río. La siguiente parte es Pablo en Tesalónica. Tesalónica, recuerden que Tesalónica es parte de Grecia. Hechos capítulo 17, versículos de 1 a 3 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, vean cómo Cristo, aun cuando en las sinagogas se reunía la gente, judíos y griegos y todo eso, Pablo, como el apóstol de los gentiles y los misioneros que le acompañaban, que va a ser parte de la escuela sabática que menciona aquí, Ministerio de Corintios y eso. Entonces, vean cómo ellos iban a las sinagogas y declaraban ahora a Jesús como cristianos, no como judíos, como cristianos. Y hablaban de Jesús, que Jesús era el Mesías. Y no quise seguirle más el capítulo 17, pero sigue hablando. Entonces, aquí vamos a encontrar que el sábado se guardaba en toda Asia por el cristianismo apostólico. La siguiente cita, y es la última de los Hechos 18, versículo 1, y luego de aquí me pasa el versículo 4 y 5 y luego 11. El versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo en Corinto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Acuérdense que veníamos de Atenas, de Tesalónica, ¿ok? Y discutía en la sinagoga todos los sábados. Vean, se va a Corinto y discute ¿qué? Todos los sábados, ¿sí? Ahora, si usted se va a la primera y segunda de Corintios, no va a encontrar que Pablo guardaba los sábados en Corintios. Usted lo tiene que encontrar en el libro de los Hechos, como está escrito aquí. Y aquí vamos a encontrar entonces que Pablo guardaba todos los sábados en Corinto y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, puede decir que Macedonia era prácticamente lo que acabamos de leer anteriormente, ¿sí? Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Dice, testificando a los judíos que Cristo que Jesús era el Cristo. Y se detuvo ahí, versículo 11, 18, 11. Y se detuvo ahí por 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, créanme, es un gran privilegio vivir esta vida de Pablo. A mí se me ha dado este privilegio ahorita, yo estoy jubilado y estoy entregado a la palabra de tiempo completo. Así que hoy en día a la gente le predico mis antecedentes como era antes, para hablarles, y ahora cómo fui, por la gracia de Dios, un predicador como enseñanza de alumnos, porque me encuentro con mucha gente profesionista, y les digo, yo fui maestro de prepa, enseñé esto y aquello, ya nos identificamos, porque acuérdense que el evangelio engrana en todas las clases sociales, y para todos hay. Hay casos como en los que hermanos que no tienen ningún tipo de estudio le hablan a diferentes abogados y toda la gente de arriba. Dios es el que engrana y hace esto. No lo hace un humano por sus talentos. Pero a veces es menester hablar también con la gente, porque de repente la gente te ignora, pensando, este es un ignorante. Como en cierta ocasión, una vez le mencioné a usted, predicando en Nesa. Salimos a predicar en 3, 4 calles, y un muchacho de una tortillería, cuando le hablé de Jesús, dice, oiga, es que a ustedes les lavan el coco. Y ahí fue donde salió
Pues mi orgullo cristiano porque no era mi punto de ofender a nadie. Le digo, una pregunta, hijo, ¿qué estudios tienes en tu persona? Mire, yo estoy estudiando la prepa y estoy por terminarlo. Y dice, y luego le digo, ¿y qué tanto has aprendido de Dios? No, pues nada, yo sé que nada más le daban el coco. Dije, mira, ya le dije mis credenciales. Yo salí de tal universidad, soy maestro de prepa, estudié una maestría en la universidad tal, y le digo, ¿tú crees que me lavaron el coco? Ponte a estudiar la Biblia y ya verás cómo Dios te va a bendecir. ¿De veras, jefe? Sí, le digo, tú estudia, conoce del Maestro Jesús, Él no tiene preferencias por ningún tipo de personas, clases sociales, educación, nada. Él es igual para todos nosotros porque Él murió por toda la humanidad. Entonces ahí tienes que explicar a veces porque nosotros debemos de engranar en todo tipo de clases sociales, naciones, razas. En todo momento uno debe de engranar porque el Espíritu Santo es el que habla. Y por eso encontramos aquí, como dice, ¿no? Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos y a griegos. Entonces, hermanos y hermanas, es bien bonito estar entregados, porque donde quiera que tú vas, hablas de Jesús. Y eso le tocaba al apóstol Pablo en Corinto. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué día se guardará en el cielo? Ya conocen ustedes Isaías 66, 22 y 23. Y aquí quiero explicarles por qué un momento y por qué otro. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, otras Biblias dicen de luna nueva a luna nueva, ¿estamos? Y de día de sábado en sábado, otra versión dice de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Mi primera pregunta, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes sabe por qué cada mes vamos a ir delante de Dios? ¿O por qué de mes en mes? ¿Alguien tiene la idea por qué vamos a ir de mes en mes? Bien, miren, en Apocalipsis capítulo 2, 7, dice, el que venciere, esta promesa se la dio a la iglesia de ellos. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y eso se va a Apocalipsis 22, versículo 2, ya cuando después se restaura toda la ciudad, capítulo 21, y vi yo, Juan, vi descender la santa ciudad. Luego hasta el capítulo 22, las condiciones de la santa ciudad. El versículo 2, 22, 2, dice, y en medio de la ciudad, de uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Elena White lo contempla. Hermano Felipe, son los 12 frutos que da el árbol por cada mes. Amén. Ahí está la clave, hermano Johnny. Gracias. Dice, estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos por año. Quiere decir, hermanos y hermanas, que cada mes hay un fruto del árbol de la vida. Y por eso que cada mes vamos a ir al trono, la capital mundial del universo que va a estar allá en Jerusalén. ¿Sí? Allá se va a sentar el trono de Dios. El trono de Dios en este momento está en la constelación de Orión. Pero ese trono va a ser transportado después del milenio. El último capítulo del conflicto de los siglos, el fin del conflicto. ¿Sí? El otro, un capítulo anterior a eso, del conflicto de los siglos, se llama la tierra desolada y vacía y el fin del conflicto, el 42 y el 43. Usted los puede leer y encuentra todo el escenario que estamos hablando. Entonces, no me voy a meter a detalles, pero el punto que hablamos es que desciende la santa ciudad, de allí donde Jesús habló, Hechos 1 del 9 al 11. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Jesús va a descender del mismo lugar donde partió. Y es donde desciende la santa ciudad. ¿Y qué medidas tiene la santa ciudad? Miren, la santa ciudad, de acuerdo al Apocalipsis, capítulo 21, el 19, un ejemplo. En el capítulo 19, ¿sí? Un segundo.
de alto, de bajo, ¿sí? ¿Y a cuánto equivale un estadio? Un estadio equivale a 180 metros, perdón. Entonces, vamos a encontrar que si multiplica usted 180 metros, 180 metros, ¿ok? Repito de nuevo, capítulo 21, capítulo 21, versículo 15 y 16 por mencionar. Aquí estamos hablando de cuando desciende Jesús. Estamos hablando del árbol de la vida. Hay que relacionar esta partecita, la importancia del sábado. Entonces vean, capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y vean ustedes, y midió su muro 144 codos de medida de hombre y dice, la cual es de ángel. Miren, vamos a buscar la santidad. ¿Qué medidas tenía? Bien, miren, si fuese literal, porque la parte de 12 por 12,000 estadios, da 144,000. Entonces, el número 12 en la Biblia es un símbolo de plenitud. Por eso estamos hablando de los 144,000, que no son literales. Es plenitud, no se puede contar. Y la Biblia le llama, digamos, muchedumbre. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, si multiplicamos, por ejemplo, 12,000 por 108 metros o 0.18 kilómetros, le va a dar una longitud de 2,160 kilómetros. Quiere decir que la Santa Ciudad, si fuese literal, ¿sí?, serían 2,160 kilómetros. Por lo ancho, lo largo, si multiplicamos 2,160 kilómetros por 2,160 kilómetros, va a dar 4,665,000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Un México en el cuadro completo. Ahí va a estar nuevamente la capital de Dios. Si eso fuese literal, pero si es simbólico, yo no conozco las medidas. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Entonces, a esa capital me estoy refiriendo. Y en el capítulo 22, versículo 2, donde nos quedamos, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos por año, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, aquí estamos hablando entonces que, como dice el profeta Isaías, ¿querías guardar el cielo? Bien, de mes en mes. Dice que de mes en mes, si la tierra va a ser toda renovada, como el Edén, y si yo vivo a esta altura de Estados Unidos o de México, y la capital mundial está ahí en Jerusalén, cada mes voy a ir a comer del árbol de la vida y adorar a Dios. Cada sábado voy a ir a adorar a Dios. Vean, entonces cada mes vamos a ir a comer. Y estando ahí cerca, estamos adorando al Creador. Cada sábado vamos a ir al Creador. Por eso que es un hábito, ¿verdad?, aquí en la tierra, que hagamos como hijos de Dios, de adorar al Creador, de puesta de sol a puesta de sol. Tristemente, ¿verdad?, pues el enemigo también está plantando sus líneas. Y ahorita está, como les he dicho, está construyendo la imagen de Babilonia, como en el capítulo 3, ¿verdad?, de Daniel. Y por eso Apocalipsis, me saca tercera aquí el capítulo 14, 9 y 10. Si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del aire de Dios. Ahorita, mis hermanos, a partir del día 17 de mayo, ya está en construcción la imagen de Babilonia, la imagen del domingo. Porque ya, como ya hemos leído, ya se declaró por todo un gobernante y el Estado, ¿verdad?, que el día de reposo, el Shabbat para el cristiano, sea el domingo. Se está construyendo. El tiempo que nos queda es poco. Y por eso la importancia de vivir a la imagen y semejanza de Dios, de guardar la dieta que nos están preparando para un carácter en el tiempo final, y de guardar el sábado, como está escrito, para prepararnos para el sellamiento. Porque sin las dos primeras, que es la imagen y semejanza de Dios, el tercero, que es guardar el sábado, que tiene que ver con la vida igual, no hay sellamiento. Y por lo tanto, no hay fuerte pregón y lluvia tardía, y recibiremos la marca de la bestia. Vean la importancia de guardar el sábado, ¿sí? Entonces, por eso aquí está el punto de mes en mes y de sábado en sábado, ya en la tierra nueva. Y
La siguiente pregunta: ¿quién cambió el día de reposo como día de adoración en la historia? Casi siempre parte. Y le leo el Código Justiniano, libro 3, título 12 y párrafo 2.3, que está registrado este código en el cuerpo del derecho romano, tomo número 4 de las leyes romanas, página 333, y dice: ley dada por Constantino relativa al día de descanso el 7 de marzo del año 321, que todos los jueces y habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Recuerden que el Imperio Romano adoraba a los astros del sistema solar durante toda la semana. Y toda la semana había un día de adoración a cada uno de los astros. El lunes, el domingo al sol, Sunday. El lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus y sábado a Saturno. Esa era la mentalidad. De los romanos tenemos los días de la semana, que hoy en día conocemos. Pero el único que tiene nombre, después de Génesis, ¿verdad? Génesis, cuando dice el Señor, y fue la tarde y mañana el primer día, tarde y mañana el segundo día, hasta el sexto. Pero Dios en el séptimo día le pone Shabbat, es el único que tiene nombre de parte de Dios. Entonces, Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, que va a ser parte del mensaje del segundo ángel de Babilonia, vamos a encontrar que le pone un día de descanso a su Dios Sol, y le pone el domingo, día venerable del sol, en inglés, Sunday. Y veamos cómo se comprueba. Bien, le leo El Mundo Católico, volumen 58, número 338, página 809, y dice: la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado al sol se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Vean cómo sigue la historia y el diablo engaña. Le leo otro libro que se llama La Fe de Nuestros Padres, cuyo autor es el cardenal James Gibbons, edición 88, página 89, y dice: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nos santificamos. Continuó con el Catecismo de la Conversión de Doctrina Católica del reverendo Peter Hierman, y dice lo siguiente: pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en su consejo de la Odisea, o sea, vea de dónde viene. Cuando Constantino hace la reunión en la Odisea 321, ahí fue donde ya tomó el cristianismo, se apartó de Dios, ¿verdad? Se apartó de Dios, como lo hemos leído en el Caballo Negro, y Constantino fue el primer dirigente de la Iglesia Católica, ¿sí? Vestido en honor al sol y ya dirigiendo a los cristianos que se habían apartado de la verdad. Constantino. Y ahí dice, no, la Iglesia Católica transfirió en el Consejo de la Odisea la solemnidad del sábado al domingo. O sea, eso lo dice el catecismo y está basificado y no lo niega. Por eso que si ellos no niegan la mentira, nosotros tenemos que predicar estas verdades que nunca pasan de moda, la Escritura a través del sábado. Vean, la autoridad, le leo Canon y Tradición de la Iglesia Católica, página 263, y dice: la autoridad de la Iglesia Católica, sin embargo, podría, sin embargo, no estar fundada en la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Leo Récord Católico, Catholic Record, dice 1 de septiembre de 1993, dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Vean, hermanos y hermanas, ¿sí? Vean cómo dice el diablo, la Iglesia está sobre la Biblia, y prueba de ello, ¿qué dice? Es la transferencia del sábado. En el libro de Maranata, que usted escuchó la semana pasada, yo se los pongo ahí, hay una parte que dice el segundo mandamiento. Y en la parte del segundo mandamiento habla al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Dice en la página 169 del 12 de junio, dice: Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten,
Estos fieles deben ser llamados para salir de la ciudad y no tengan parte de sus pecados en sus plagas. Dice así mismo, ¿cuál es el vino del pueblo de Babilonia? Sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. Y ha repetido la mentira que Satanás le dio al principio a Adán y Eva, es decir, la inmortalidad del alma. Muchos errores semejantes ha esparcido por todas partes, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. En la última obra de amonestar al mundo se formulan dos llamados diferentes a las iglesias que constituyen Babilonia. El mensaje del segundo ángel ha caído a Babilonia, la gran ciudad. Dice, es el clamor del mensaje del tercer ángel en el que se oye la voz que dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis partes de sus plagas. Entonces aquí estamos hablando cómo la Iglesia Católica, sus doctrinas, ¿verdad? Cambió el sábado y enseña ¿qué? Todo lo que es la inmortalidad. Y aquí lo que le estoy leyendo de esa encíclica, ¿no? Por supuesto, la Iglesia reafirma que ese cambio es su acto de autoridad y ese acto es la marca de su poder eclesiástico en autoridad en materias de religiosas. Carta del 28 de octubre de 1895 de C.F. Thomas. O sea, estas dos encíclicas que le leí, que vienen del catolicismo, como esa que dice que el domingo es esa marca de autoridad, la Iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado domingo es prueba de ello. Y la otra, por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto y ese acto es la marca de su poder eclesiástico de autoridad en materia religiosa. O sea, la Iglesia Católica está sobre la Biblia. Es la falsa religión, ¿sí? Y por eso le leí Maranatha, para que se vean los pecados de ¿quién? De Babilonia. El libro Catecismo Controversial, página 40, dice, cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o el séptimo día de la semana, ellos saben que el séptimo día es ¿qué? Es el séptimo día de sábado. ¿Están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Todo lo contrario, ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esta práctica. Al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Yo le hago la pregunta, ¿la Iglesia Católica conoce la verdad? Sí la conoce. Pero como Satanás la dirige, y acuérdate que la sede de Satanás está en Roma. Ya te lo expliqué una vez. Porque a un muchacho, a Gabriel Estebaus, acuérdate que aquel que te mencioné de que fue educado por los demonios, a él se le dio esa parte en la que Satanás tiene su trono allá, exactamente, literalmente, en Roma. Y ahí está. Ellos conocen la verdad, pero desde allá hay un voto de no decir la verdad, e ir en contra de la Biblia. Eso lo dicen todos los jesuitas. Así que continuamos, y en esta parte que decíamos, ¿verdad? De que el catecismo dice que al violar el sábado están profanando uno de los mandamientos de Dios. ¿Lo saben? ¿Sí? Te leo el diccionario hispanoamericano, artículo domingo. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero en que ordenó la rigurosa observancia del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos, y toda clase de celebraciones teatrales. Te leo la parte se llama The Question Box, como la caja de preguntas, ¿no? Dice, Boletín Universal Católico, en agosto 14 de 1942, página 4, dice, la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo como derecho divino e infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. Hay que aclarar, la Iglesia Católica no la fundó el Señor Jesús, la fundó Constantino, como lo hemos dicho. Sí, y usted lo puede encontrar. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? ¿Ve? El emperador Constantino. Continúo con esta encíclica y dice, el protestante que clama la Biblia como única regla de fe no tiene garantía en la observancia del domingo. En este asunto, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia protestante persistente. O sea, lo reconocen. Y si tú y yo somos adventistas del Séptimo Día, nuestro deber es
predicar el triple mensaje, que es nuestra misión nada más. Y vivir ese mensaje como estamos siguiéndolo en nuestra vida de forma personal. ¿Sí? Te leo ahora sí la encíclica del Papa Francisco Bergoglio, que dicen que murió, ¿verdad? Que se le echó Satanás. Se llama encíclica Laudato Si, sección 237, dice: el domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. Punto. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Vean la sección 237. El domingo como el sábado judío. O sea, hacen una comparación, pero el domingo no es el sábado. Continúo con esa parte de la lectura y dice: el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la semana. Ahí está. ¿Conocen la verdad? Cuyas premisas son la humanidad resucitada del Señor, la promesa de la transfiguración final de toda la realidad creada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. Esa es una mentira. ¿Sí? En la sección 168 de esta encíclica dice: de esta manera, la espiritualidad cristiana incorpora el valor de la relajación y la festividad. Tendemos a degradar el descanso contemplativo como algo improductivo e innecesario, pero esto es para eliminar lo más importante del trabajo, su significado. O sea, aquí están hablando prácticamente en esta sección de que es para descansar, para supuestamente ir a Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice la hermana Elena de White, por ejemplo, en lo que es? Nada más le leo algunas páginas. ¿Sí? La página 315 y 316 del libro, de Patriarcas y Profetas, declara lo siguiente: hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los dioses falsos. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacer lo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios, mientras haya en la tierra quien le sirva. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Él es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Así contiene el sello de Dios. Fíjese bien, el sábado contiene el sello de Dios, puesto que en su ley como prueba de autenticidad y de su vigencia. ¿Qué tiene el sábado? Contiene tanto el nombre como el título del legislador. ¿Sí? Y por eso, y te checa, por ejemplo, un sello tiene 3 cualidades: nombre, jurisdicción y autoridad. Y el nombre de Dios, Jehová tu Dios. Título, creador. Jurisdicción, cielos y tierra. Y eso tiene el sábado. Y el recordar y guardar el sábado, que tiene, como dice aquí, ¿no? Es el único que establece la autoridad, o tiene el sello de Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir que si lo guardamos, Dios nos va a considerar para sellarnos, ¿verdad? Nombre, título y jurisdicción. Y por eso que en toda la tierra Dios va a sacar su pueblo, donde quiera que le conozca. Y el guardar el sábado tiene esos privilegios, porque tiene las 3 cualidades de un sello literalmente: nombre, título y jurisdicción. Si usted busca cualquier sello de cualquier compañía, son los mismos que tiene: nombre de la compañía, título y la jurisdicción, que es el mercado. Y así pasa con el sábado. Y por eso la importancia de guardar el sábado. Continúa y dice: Dios ha dado a los hombres 6 días para que trabajen, y requiere que su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborales. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y de misericordia. De ahí de que yo le mencionaba la vez pasada, ¿no? De que el sábado se puede comprar para misericordia. Una persona que no ha comido, una persona que no tiene comida, una persona que está enferma y que iba al hospital, todos son obras de misericordia y no es pecado hacerlas, como dijo Jesús. Continúo: a los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria.
Vea. Hermano, A ver. hermano Felipe, entonces, uno nada más puede comprar un sábado para ayudar, ¿verdad? Pero Así no es. para consumo propio. Muy bien, eso es cierto. Ok. El hacerlo en consumo propio quiere decir que nosotros no hicimos planes, como dice aquí, sabiamente, y al hacerlo estamos regalando el sábado. Ahora, en casos como en México o en otros lugares en las que nuestra iglesia está muy lejos y hay que pagar, en ese caso, la micro o la combi o el autobús, pues tienes que hacerlo. De otra forma no llegas. Dios ve esa condición. Tú no lo quieres hacer, pues lo tienes que hacer para ir a adorar. ¿Sí? Dios lo entiende y en esas circunstancias son excepciones. Y por eso que dice Isaías 58:3, si retrajeres del sábado tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus propias actividades, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Sí? Entonces te deleitarás en Jehová, y esto te dará de comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová no habla. Versículo 14. Dice, no acaba aquí la prohibición, ni hablando tus propias palabras, dice el profeta. Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos debían estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su día santo. Libro de los Patriarcas y Profetas, página 315-316. Entonces aquí están los pensamientos, hermanos y hermanas. A veces que de repente se viene ese pensamiento, dice que ni eso debe de pasar, porque eso denigra la santidad del sábado. Dios está con nosotros. Y pues como decíamos, ¿no? Hay que venerarlo, hay que guardarlo, hay que quitar todos los pensamientos que diríamos que humanamente estamos a veces haciendo. Y nuestra pregunta es, ¿y quién es el Israel espiritual? La última parte. Porque mucha gente justifica, no, ese era para los judíos, ese era el Antiguo Testamento, era para los israelitas. Aquí podemos explicar, ¿verdad?, que los israelitas literalmente son los que viven ahí. Y toda la descendencia de Abraham, como dice el capítulo 22 de Génesis, versículo 18, dice el texto, ¿no? Ten presente que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dijeron a Abraham. Y él le decía, no, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. O sea, eso le dijeron a Abraham. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Sí? Y por eso leíamos al principio del texto, Éxodo 31:16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Uno fue el de Israel literal, que obedeció a Dios con la escritura por 1500 años, desde Moisés hasta la venida de Jesús. Y otro es el Israel espiritual, que son todos los gentiles. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el texto, ¿no? Leo el texto que estaba leyendo, dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, o sea, para siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová dijo en reposo y los santificó. O sea, ven ustedes que es un pacto perpetuo. No se cortó en el tiempo de Jesús ni en el tiempo de los apóstoles. Se cortó en la Edad Media cuando la iglesia se corrompió. Y de la corrupción heredamos de Constantino el domingo y fue la división. Hoy en día del cristianismo en el tiempo final, los que guardamos el domingo, los que guardamos el sábado. Entonces el cristianismo hoy en día que cree en Jesús está dividido. Sin embargo, Dios no ha desechado el cristianismo evangélico. Usted puede checar todas las historias que están pasando ahorita, los milagros en China, en Sumatra, en los mismos judíos, en Arabia, donde quiera que usted escucha muchas historias y son verídicas. Como Dios obra en muchos hermanos evangélicos, pero en su tiempo, toda esa gente le va a llegar cuando venga el descanso climático y la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, que es el pleno conocimiento de la verdad en Cristo por el Espíritu Santo que es derramado. Entonces toda esa gente va a venir a guardar el sábado. ¿Sí? Muchos milagros están pasando. Y por eso le decía, ¿no? Dios nos santifica.
Ahora Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora pues, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, a Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo. Y en Cristo somos benditos todos los que somos gentiles. Y ahora somos llamados israelitas espirituales. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, versículo 29, ¿verdad? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está la clave de Isaías 58, versículo 14. Yo te daré de comer la herencia de Jacob tu padre. Hermanos, aquí estamos entonces concluyendo que nosotros guardamos el sábado porque somos hijos de Dios, somos israelitas espirituales. Y por eso que a la luz de la Biblia, Dios nos ama tanto, con tanto amor y cariño, como le explico a mucha gente, que somos sus bebés. ¿Y sabes cómo es un bebé? Todos los cuidados de un bebé los tiene Dios para con nosotros. Pero debemos de obedecer la verdad. Y aunque venga lo que venga, obedezcamos la verdad. ¿Sí? Yo también tengo el privilegio de estar en esta parte de la iglesia adventista, en lo que es el cuerpo corporativo, que yo no me considero así, porque el cuerpo corporativo, pues en el tiempo de Wilson y de Ganión de Dios se corrompieron. Dios los quitó, ahorita hay nuevos planes. Yo no soy nadie para juzgar, ni usted ni yo. Dice 1 Corintios, acompáñeme por última vez, vaya a su Biblia, 1 Corintios capítulo 4, y esto nos toca a los que estamos adentro en un grupo, los que estamos en la iglesia, porque todos somos, como dice la Biblia, somos hijos de Dios. ¿Sí lo tiene? Capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Fíjense, nosotros no somos jueces. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo, dice también, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí nos quedamos en este texto, hermanos y hermanas, ¿sí? En el que dice, nosotros, como en aquel entonces, hermano Johnny, cuando usted habló de la reforma pro salud, y ese pastor fue un apóstata. Así está el mundo ahorita, hermanos, de forma general. El diablo trabaja donde quiera, dentro de la iglesia, en los grupos, donde quiera. No es nuestro punto, hermanos y hermanas, juzgar. Nuestro punto es amarnos los unos a los otros, y de esta forma, cuando venga Jesús, el Espíritu Santo, como nos encuentra unidos en amor y en la verdad, va a henchirnos con su Santo Espíritu. Ese es mi mensaje, hermanos. Yo no estoy en contra de nadie. Yo trato de vivir el amor de Cristo donde quiera que voy. Y la gente ve la diferencia. Sí, hermanos. Si ustedes tienen esta iglesia digital, adelante. Amén. Amemos. Amén. Entonces, donde quiera que vayamos, hermanos, compartamos presencialmente la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden que nuestras principales doctrinas como iglesia adventista del séptimo día viene del santuario. Plan de salvación, ministerio de Cristo en el santuario, en la parte delante. La santificación, lugar santo. Se le quiere hablar de la santificación. El origen del pecado, en el querubín que estaba en el propiciatorio. Hable del origen del pecado, tema número 6. El tema número 7, el plan de salvación. La ley de Dios, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, tema número 10. El sábado, la ley, ahí dentro de la ley de Dios. El sábado y cómo guardar, tema número 11 y 12. El estado de los muertos, que como Jesús no ha venido y como es, la gente sigue durmiendo hasta que venga Jesús. La segunda venida, cuando salga del lugar santísimo. O sea, es una delicia predicar nuestras doctrinas del santuario, y de aquí del santuario al mensaje de los 3 ángeles. Primeramente nuestra doctrina hacia el amor con el que le predicamos, y luego ya estos mensajes que estamos viviendo nosotros como pueblo adventista, donde quiera que nos hallemos. Dice la bendición más grande, hermanos.
Yo le digo, yo no soy nadie para juzgar, yo solamente me pongo dice, en manos del general de los ejércitos de Israel, nuestro Maestro Jesús, ¿sí? Y ese es el que nos manda. Por eso yo le decía, ¿quién soy yo? El Señor es el que llama, ¿sí? Yo le decía, fui el orador de mañana, viernes, sábado y domingo, que hace 8 días, de fin de semana. Primer tema el viernes, 3 temas, 4 temas el sábado, y el domingo, el último tema y el último llamado a los jóvenes, ¿sí? Y yo les tuve que decir la verdad, muchachos, lo que viene no es fácil. Se va a imponer la religión católica como en el tiempo de la Edad Media. Digo, a ver cuánto recuerda la Edad Media. Levanten la mano. En el tiempo de la Edad Media no había Biblia, se escondió por la Iglesia Católica y medio mundo estaba en tinieblas. Pero ahorita el nuevo orden que viene, la imposición de la religión católica como el nuevo orden mundial, nos van a quitar las Biblias. Por eso es menester hacer el reto, orar todos los días, leer la Biblia todos los días y memorizarla, porque nos la van a quitar, ¿sí? Y nos van a implantar los principios católicos. Evento de los últimos días, página 139. Y la religión mundial va a ser impuesta a la católica de parte del Estado. Los gobiernos van a imponer la religión católica. Pero tú y yo tenemos la verdad, y mi deber es que tú conozcas esta verdad y que te consagres a Dios y que leas la Escritura y la memorices y testifiques. Y Él les hizo el llamado para que trabajen en las casas de esperanza, que son los grupos pequeños acá en México. Y que te reúnas y que guardes el sábado de día de puesta de sol a puesta de sol, para que Dios te ponga el sello y hagas el último llamado al mundo y seas parte del grupo del fuerte pregón. Y así, hermanos. Entonces digo, Dios pone las palabras, yo no me voy a limitar a una cosa, ¿sí? Dios pone lo que en mi cerebro, lo que he leído, y como esos jóvenes, 220 jóvenes ya se fueron a sus casas. Muchos me conocen, por lo menos unos 100, y ya los demás no me conocen, nuevas generaciones. Pero todos ellos, les digo, son parte del pueblo de Dios, así como los que están en Estados Unidos, así como el grupo que ustedes dirigen en Texas, en los diferentes estados. Somos parte del pueblo de Dios que nos invita a guardar, ¿qué? El día de reposo, el día sábado. Que Dios me lo bendiga, hermanas, hermanos en Cristo, y que este mensaje de esperanza, que nos ayude a reflexionar realmente en qué punto estamos fallando y a nuevamente restaurar en nuestro corazón la verdad, si es que no le damos obediencia. Dios le bendiga, hermano Johnny, hermanitas y hermanos que están en este grupo. Y recuerden, nuestro deber es amarnos los unos a los otros en el amor de Jesús, guardar sus mandamientos, orar todos los días, compartir la palabra, estudiar la Escritura, y cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de angustia previo, después de la ley dominical, como lo dice aquí el Eventos de los últimos días, ¿verdad? El capítulo número 10, el tiempo de angustia previo, que le siguió a leyes dominicales, entonces ahí va a ocurrir todo lo que estamos estudiando. Y hermanos y hermanas, quiero hacer una oración por todo para que cerremos el tema y continuar con las actividades y que Dios nos ayude. Yo salgo con mi esposita, vamos a compartir, y pues yo les invito igual, donde quiera que usted vaya, comparta. Yo le voy a mandar este mensaje con el link, todo lo que leí, y que Dios nos ayude a todos, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta antes de orar? Hermano, sí, yo tengo una pregunta. Yo quiero preguntarle, esta parte que leyó de Maranatha, yo la estudié, esto es cierto de que, pero ¿en qué tiempo no debemos, es cuando se introduzca la ley dominical, es cuando nosotros no debemos hablar de la mano, es como guardar el domingo, ¿verdad? O sea, guardar el sábado, pero como guardar el domingo. Esta es una cita que recomendó la sierva Lidia, si usted equivocada. Ok, es Maranatha. Yo se los mandé en audio, se los mandaba en audio, y ahí, si usted tiene el libro de Maranatha, solamente agárrelo, subrayelo, compártalo, ¿sí? O sea, no podemos abiertamente, dice, retar, ¿sí? Uno debe de guardar y vivir el amor de Jesús y compartir la palabra y hacer centros de reunión y compartir en la palabra en lugares, en las iglesias, para compartirlos, y mucha gente va a ser llamada a otras iglesias para compartir la verdad. Y dice, tened cuidado con el ídolo del domingo, porque les puede dañar y provocar otras cosas. Entonces, aquí no es tanto eso que a veces queremos hacer, ir de frente a una iglesia católica y que la bestia y que... No, eso no es. Porque hay mucha gente linda que no conoce la verdad y dañamos prácticamente sus corazones. Y no es la forma de predicar.
Eso lo dice aquí la palabra de Dios en el libro de Maranata y en Eventos de los Últimos Días. Los eventos finales que menciona aquí, desde lo que es aquí las leyes dominicales, el pequeño tiempo de angustia, todo eso lo puede leer y ahí encuentra tantos y tantos consejos, ¿sí? Entonces, aquí la parte del sello de Dios, la marca de la bestia, se reservará para el mensaje del tercer ángel. Pero todos estos eventos finales que menciona el capítulo 10, después del 9, leyes dominicales, 10, el pequeño tiempo de angustia, 11, engaños satánicos en los últimos días, y ese habla de cómo van a aparecer los demonios, como nuestros seres amados, y van a decir que el día sábado fue cambiado por Dios y que debemos devorar el domingo. Léalo. Luego viene el zarandeo, ¿sí? Porque no estudiamos. Este capítulo 13, la lluvia tardía, 14, el fuerte pregón, 15, la marca de la bestia, el sello de Dios, 16, el fin del tiempo de gracia, 17, las 7 plagas y los impíos, 17 y 18, y el 19, el regreso de Cristo, y el 20, la herencia de los ángeles. Lean esos capítulos, hermanos, para que todo esto lo compartamos en el grupo, y cuando nos toca hablar, tengamos todo un conjunto de luz, una grande luz, y podamos vivir, ¿sí? Pero vean qué bonito es todo esto, hermanos, esta luz que mucha gente, la gran mayoría de la gente, uno, es que no tienen dinero para leer sus libros y comprarlos. La otra es que no tenemos el hábito de la lectura ni de la Biblia. Y la última, que el mundo nos absorbe y nos tiene allí transgrediendo el sábado, y ya vamos a la iglesia, donde quiera que vamos, ¿verdad? Solamente escuchamos un mensaje y como que apenas nos levantamos. No, en ese tiempo estamos ya para tener estos mensajes bien digeridos, vividos, comidos, y de esta forma, ¿verdad? Esa luz que tenemos brilla en nosotros. ¿Sí? Sí, que ese es mi mensaje, del mensaje del sábado. Fíjense hasta dónde llegamos. ¿Cómo es un mensaje muy amplio que nos lleva finalmente, ¿no? Siempre a la Biblia. Y aquí usted se fija cómo leímos pura Biblia, con el análisis del espíritu de profecía. ¿Sí? Así que, pues, ¿hay alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Disculpa, ¿en qué capítulo dijo usted que estaba el libro de Maranata, que hablaba sobre eso? Es muy interesante saber eso porque muchos de nosotros, yo lo digo por mí, ¿verdad? Salimos a hacer la obra misionera y la verdad que hablamos de la marca de la bestia y decimos así, entonces para no seguir cometiendo ese error. Ahora mire, esto lo hablamos en grupos, pero después de que los hayamos endoctrinado. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, primero está el amor, que es la doctrina, y luego viene prácticamente la profecía. Tiene un proceso creciente, ¿sí? Porque es como le decía, ¿no? Si le hablas de la profecía abiertamente y le dices la bestia y todo eso, es como meterles un alimento digerido que no lo pueden digerir como bebés, ¿sí? O sea, es como que a un bebé le des carne o le des los alimentos sólidos que es difícil de digerir. Todo esto. Entonces, miren, aquí tengo mis libros de Eventos Últimos Días y Maranata. Para la próxima, o si no, yo cuando lo tenga se los pongo aquí, ¿ok? Se lo voy a poner ahí. Aquí tengo lo tengo aquí todo subrayado y ahorita para dárselo rápidamente, no. Yo sé que está en el libro de Eventos de los Últimos Días, ¿sí? Pero yo le voy a mandar el capítulo y si no en la próxima, de 15 días, primero Dios, retomamos el tema. Yo le doy esas partes para que ustedes vean que Dios no quiere que lancemos, dice, acusaciones así contra mucha gente que no conoce la verdad, sino que el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva para amarlos y mostrarles la verdad en el amor de Jesús. Amén. Así nos ama Jesús a todos, ¿sí? Cuando usted como católico o católica le dijera, es que usted está mal, o como un testigo de Jehová, llega a una casa donde le abren la puerta, usted quite todas esas imágenes, esa no es la forma de predicar, hermanos, es lo mismo, ¿sí? Y por eso la gente cierra su corazón y endurece el corazón y se aferra a la idolatría y se pierde, porque somos piedra de tropiezo, ¿sí? Ahora, a esta altura, yo estoy predicando los mensajes fuertes, y es porque a mucha gente lo que yo mando en Maranata se lo mando a todas mis visitas, pero es porque ya les di la fe de Jesús y caminando con Jesús. Entonces ya en plena confianza vengo, ¿sí? De que ya les di toda la fe de Jesús y combinando con Jesús. Y estos mensajes de Maranata y lo que hablo de la profecía, ya va con ellos directo también, ¿sí? Y así no quieren obedecer, ya se cumplió la palabra, se les habló la verdad. ¿Estamos?
¿Alguna otra pregunta, hermanos? O sea que cuando uno hace obra misionera, uno tiene que ir y dar el plan de salvación. Amén. Por aquí empezamos. Ajá, que El 7. y después continúa con el justificación por la fe, ¿no? Mira, ahí va, más o menos, mire. En el plan de salvación, las preguntas que nos hacen ustedes las pueden explicar para explicar la justificación de la fe. ¿Ok? Ahí le dice mismo. Ya ve la pregunta, pues dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? No, aunque te laves con lejía, como dice el capítulo, ese plan de salvación. Ahí dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Cómo consideró Jesús su misión? ¿Cómo Jesús cumplió su misión o cómo pagó la deuda? Esas son preguntas que nos llevamos a la gente primeramente a Jesús. En el tema número 7. Yo lo comparto y le agrego más preguntas para nutrir ese tema. Entonces, cuando usted le lleva esa parte, entonces ya le da la justificación por la fe. Entonces, ahí es donde Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él le cierra allí y usted le pudiera leer de que cuando una persona obedece la palabra de Dios, usted le puede leer esas citas nada más ya para cerrar, porque ahí cierra con un llamado, ¿no? Y en esa cita para cerrar, usted le puede leer el libro de Camino a Cristo, página 82, ¿sí? Que están prácticamente del Espíritu de Profecía. La justificación por la fe. Le puede leer Camino a Cristo, página 62. Y le puede leer también el libro de Maranata 2:23, o Palabras de mi Gran Maestro 2:53. Se lo voy a leer. No sé si ya se los compartí, pero aquí dice lo siguiente. Hermano, pero haciendo obra misionera. Haciendo obra misionera, mi hermana. ¿Con esos libros? Con ese libro, primero la Biblia. Y le puede sacar esta cita. Hasta ahí se queda. ¿Ok? Ajá. Le puede decir. Le leo, por ejemplo, el Camino a Cristo, página 62. ¿Sí? Dice, cuando nos unimos con Cristo, dice, si aceptáis a Cristo y le seguís, por pecaminosa que ha sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. Ahí viene la justificación. Por consideración a Él, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sos aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado. Probablemente una gente primera le va a decir, mire, cuando usted acepta a Jesús, de aquí en adelante Él es el camino, la verdad y la vida. Y cada vez que usted se ve en la tentación, búsquelo. Y cuando usted venza la tentación, no pecó. Y en ese día, el ángel que le ministra a usted le va a registrar ahí en el cielo justificación por la fe, no pecó. Aunque estuvo en la tentación, pero no cayó. Entonces no está pecando. ¿Sí? O sea, a ese punto lo lleva, pero es por los méritos de Jesús el Señor. ¿Sí? Conforme usted vaya compartiendo, le va a compartir esta parte. Ahora, después de que usted le mostró el plan de salvación, muéstrele el origen del pecado. Tema número 6. Del otro lado. Y de ahí se va a la oración y la fe. ¿Cómo vencer? ¿Se fijan? Es un proceso de oración y fe. ¿Sí? Entonces ahí viene el otro, la venida de Jesús. ¿Por qué viene? Las señales que están cumpliéndose. ¿Sí? De ahí, en este caso, el perdón divino, ¿no? El 8. De ahí, el juicio divino, el 9. O sea, vean cómo se puede mover esto para que la gente entienda. ¿Estamos? Y usted lo puede, y esto es predicar el evangelio. Y poco a poco la gente va entendiendo y le va a preguntar, oiga, ¿y el domingo? Ella le dice, miren, el domingo lo instituyó el emperador Constantino allá en el tiempo del Imperio Romano. Pero el domingo, si usted lo analiza, es el día en el que los romanos adoraban al sol. Nosotros como cristianos, usted va a encontrar el tema número 11 y ya le va a explicar el sábado, pero lo va llevando con la Biblia. Espérese un momento, más adelante vamos a conocer esta verdad en cuanto al domingo y en cuanto al sábado. Y así se lo va llevando. Y eso es predicar el evangelio. Y ya cuando usted terminó la fe de Jesús, entonces ya le puede compartir un poco más de profecía. ¿Sí? Y por supuesto, usted va a tocar el tema de la fe de Jesús, el tema número, el 14 es la iglesia. Ahí va a hablar de la iglesia porque ya le dio todas las evidencias de quién es la iglesia verdadera. ¿Sí? Y cuando él está en la iglesia, tiene que hablar y comparar la iglesia adventista del séptimo día, que ninguna de todas las iglesias son la iglesia cristiana.
Cuando Jesús dejó una iglesia no le puso nombre: evangélica, pentecostés, presbiteriana, anglicana, bautista, metodista, luz del mundo, adventista, séptimo día, testigos de Jehová. Todo no tuvo ningún título. Al final del tiempo, la iglesia que se levante como un movimiento tiene cualidades. Usted le menciona Apocalipsis 14, versículo 12, 12, 17 y 14, 12. Las tres cualidades que tiene el pueblo de Dios: guarda los mandamientos, ya vimos el sábado, vimos todo eso. Tiene la fe de Jesús, lo que estamos estudiando. Ahora usted le compagina con la iglesia católica. ¿Qué tiene la iglesia católica? En los mandamientos llegó a la lección número 10 y le va a mostrar con el catecismo qué mandamiento se quitó. El mandamiento número 2. ¿Qué mandamiento se cambió? El mandamiento número 4, sábado. Se puso a santificar las fiestas. Y ahí le explicas, la primera, el domingo, como día del sol, que se consagra a Jesús. Y las siguientes, todas las fiestas patronales. ¿A quiénes? A los santos. Y ahí usted dice, los santos no están en el cielo. Y ya le explica el segundo mandamiento. Y cuando llegó usted al tema número 13 del estado de los muertos, ya comprende totalmente esta situación. Y aunque todavía llega a la iglesia, sigue dudando de la iglesia adventista, sigue la iglesia católica, cuando llega al estado de los muertos va a entender. ¿Sí? O sea, ven cómo poco usted da la luz, y ya cuando dé la luz, si la persona no quiere, usted cumplió. Y si viene a las cosas de Dios, bendito el Señor. Ahora, ya se le quedó el mensaje. Cuando venga todo este conflicto del sábado y domingo, entonces el Espíritu Santo, como ya escuchó, va a redarguir su mente y sus pensamientos y le va a decir, ya lo conoces, escrito está. Y va a volver a la verdad. Porque toda persona que conoce la verdad, aunque salga de la iglesia, ¿verdad? Tarde o temprano regresa a la verdad, que es Cristo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el capítulo de la fe de Jesús de la justificación, hermano? Sería el capítulo número 7, Nelly. ¿7? Muy bien. Sí. Donde dice, hermano, y se cambia a Cristo por el 7 capítulo fue que leyó, que yo lo estoy buscando, yo tengo aquí y no lo encuentro. Ok. Mire, búsqueme un segundo, la página 62, déjeme saco el libro del Camino a Cristo, el original. Los dos lenguajes de la providencia, tengo yo. Ok, busque la página 62. Sí, la página 62, mira esta, los dos lenguajes de la providencia. Un segundito, déjame ver. Yo tengo el Camino a Cristo viejito. Sí, es que cambia mucho ahorita con las nuevas editores, sí cambia. La hermana Penazo tiene su manita arriba. Sí, nada más que le diga a usted y ya sigue la hermanita Penazo. Ya. Camino a Cristo, ya tenemos segundos que tengo la página original y dígame el capítulo ahí. No lo tengo porque tengo ahí también un poquito de esto, pero déjeme busco aquí en mi escrita profecía. Aguánteme un segundo. ¿Sí? Aguánteme. Estoy en esta página y en mi capítulo. Tengo teléfono. Ok, hermano, gracias. Un segundito, Camino a Cristo, para exactamente decirles en qué capítulo es, ¿ok? Ok. Y ahí le vamos a dar el párrafo. Porque en el digital sí está exactamente la página.
segundito más, un segundo, ya casi llego. Página 61-62, ya lo tengo aquí. Ahora déjenme buscar el contexto del encabezado. Es el capítulo 7. ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Si tiene diferentes páginas, es como lograr una magnífica renovación. Ok, gracias, hermano. ¿Sí? En ese capítulo, usted le baja, según este Cristo, nueva criatura es, y le va a buscar y va a encontrar los que llegan a ser criaturas nuevas en Cristo, toda esa parte, hasta avanzar, va a encontrar los dos errores contra los cuales los hijos de Dios se encuentran, y luego avanza ahí, y ahorita por el tiempo, no sé qué camino a Cristo tiene. Uno viejito que tiene es en ese capítulo, hermana. Sí. Ok, gracias, muchísimas gracias, hermano. Entonces, terminamos, hermanos, con una oración. Hay una hermanita que tiene la mano usada. A ver. Mi hermano, sí, bueno, ya se me olvidó la pregunta, es que estoy en el trabajo, se me olvidó la pregunta que le iba a hacer, pero... Perdón, hermana, ajá. No se preocupe. Aquí yo puedo ver su número de teléfono, le puedo mandar un WhatsApp para hacerle unas preguntas si me acuerdo un poquito más tardecita. Sí, hermana, con todo gusto. Con todo Muchísimas gusto. gracias, mi hermano. Ahí en mi WhatsApp, hágame preguntas, ya, si gusta ahí, ya le doy específicamente, como ahorita la duda que salió, lo de no lanzar acusaciones, todo eso, lo voy a buscar para decir, porque yo manejo el camino a Cristo, bueno, más bien Maranata, primeros escritos, eventos de los últimos días, sí, y el conflicto, son los que tengo siempre aquí conmigo. Y la Biblia aquí en la Presión de la Fuente, pero sí, hermana, adelante, no hay problema. Muchísimas gracias, mi hermano. Entonces terminamos, hermanos, con una oración. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, porque a través de tu palabra nos instruyes, nos levantas, nos edificas y nos das el privilegio, Padre, de ser tus hijos y tus hijas. En esta mañana, Padre, te agradecemos, porque la presencia de tu Espíritu Santo ha estado con nosotros para instruirnos, para edificarnos y para acercarnos día con día e invitar al Maestro Jesús. Te entregamos el corazón, Padre, y en el nombre del Señor Jesús pido la bendición para todos mis hermanos y hermanas que están en este grupo, donde quiera se encuentren, en el trabajo, en casita, en el camino, rumbo al trabajo, Señor. Padre, que en todo momento, Señor, nos ayudes a contemplar a tu Hijo amado Jesucristo, a seguir sus pisadas y escuchar siempre su voz, su palabra y el espíritu de profecía, Señor, que nos has dejado como una luz menor. Bendice en especial a todas las familias que se conectaron. Llénales de tu gracia, llénales de tu espíritu, y donde quiera que vayan, pon tu espíritu en ellos y en ellas para que puedan testificar a través de su vida santa de que Cristo viene pronto y que tu palabra que nos instruye, Padre, es nuestra única salvaguardia para estos tiempos finales. Perdona